Transcurría el mediodía del 6 de febrero de 2024, a las 1. El exmandatario Sebastián Piñera, quien poseía una residencia en el sector de Bahía Coique, en la comuna de Futrono, se dirigían junto con su hermana Magdalena, el empresario Ignacio Guerrero y Bautista Guerrero, hijo de este último, a un almuerzo en casa del empresario José Cots, ubicada en el sector de Iligüe, en la comuna de Lago Ranco. El chofer, quien era Sebastián Piñera, iba pilotando su helicóptero, Robinson R-66. Tras el almuerzo y una vez iniciado el regreso a su hogar, el helicóptero empezó a presentar problemas. Tras avanzar solo algunos metros, a las 2:45 de la tarde, la aeronave cayó a las aguas del lago Ranco, en el sector de Illinois. Carabineros de Chile recibió el reporte de la caída del helicóptero, mientras que las primeras informaciones señalaban que habría un fallecido y 3 sobrevivientes. El fallecimiento de Piñera fue confirmado cerca de las 5 de la tarde mediante un comunicado entregado por su propia oficina de prensa y con una vocera realizada por la ministra del Interior, Carolina Toja. La Dirección General de la Aeronáutica Civil confirmó que los otros 3 ocupantes de la aeronave sobrevivieron. Lamentablemente, el 7 de febrero de 2024 se reveló que la causa de su deceso fue asfixia por sumersión, tras aplicar la autopsia de rigor. La Dirección de Aeronáutica Civil entregó detalles del accidente que le costó la vida al exmandatario y explicó el por qué el empresario fue el único que no alcanzó a saltar desde la aeronave y salvar su vida, como los demás. Antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas y active la campana para no perderte más hechos históricos como este. Con el correr de las horas se han comenzado a conocer detalles del accidente en el que terminó muerto el expresidente de la República, Sebastián Piñera, y las autoridades aeronáuticas comenzaron a delinear los motivos que le costaron la vida al empresario en el lago Ranco. De acuerdo a la Dirección General de Aeronáutica Civil, los hechos ocurrieron de una forma bastante inesperada, pero antes de ver cómo terminó su vida, veamos de quién estamos hablando y cómo llegó a ser uno de los mejores presidentes de Chile, ya que todo tiene que ver. Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique fue el tercer hijo del matrimonio entre José Piñera Carvalho y Magdalena Echenique. Nació el 1 de diciembre de 1949 en la Clínica Santa María, ubicada en la comuna de Provincia en Santiago de Chile. Un año después de su nacimiento, la familia Piñera Echenique se trasladó a vivir a Bélgica, donde su padre se desempeñó como embajador en ese país. Posteriormente, la familia se fue a vivir a Nueva York por 4 años, dado que su padre trabajaba en la recién creada Corporación de Fomento de Producción, que por entonces abría su primera oficina fuera del país. De regreso en Chile, cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Verbo Divino, entre los años 1955 y 1964. En 1965 continuó su instrucción en el Colegio Saint Boniface, en Bruselas. Más tarde volvió al Verbo Divino, del que egresó en 1967. Posteriormente continuó sus estudios universitarios en la Facultad de Economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 1971 se tituló de ingeniero comercial y fue distinguido en el Premio Raúl al mejor alumno de promoción. En 1973 se trasladó a Estados Unidos para continuar sus estudios de posgrado en economía de la Universidad de Harvard. 3 años más tarde obtuvo su doctorado con la tesis Economía de la Educación en Países en Desarrollo y una colección de ensayos. En 1973 viajó a Boston, Estados Unidos, a seguir estudios de posgrado en economía en Harvard, financiados en parte con una beca. Se fue a vivir con su hermano José, que seguía el mismo programa de estudios desde el año anterior. Antes de llegar hizo una escala en Colorado para nivelarse en inglés,
micro y macroeconomía. Su primer día de clase fue el 11 de septiembre de ese año, día en que ocurría en Chile el golpe de Estado comandado por Augusto Pinochet. Su profesor, Kenneth Arrow, Premio Nobel de Economía, informó a su clase de los hechos. Piñera se fue a su departamento y desde allí vio por televisión los sucesos que ocurrían para ese entonces. Él estaba conociendo a una bella mujer, Cecilia Morel Montes, quien al enterarse de este mismo golpe de Estado, le pidió matrimonio y la pareja se fue a vivir en el campus de Harvard. Sebastián Piñera estuvo ligado a la política desde comienzos de la década del 70, inicialmente como un simpatizante de la democracia cristiana durante sus estudios universitarios. Ya más de 15 años después, paralelo a su labor en el Congreso en 1989, junto a su esposa Cecilia y otras colaboradoras, creó la Fundación Mujer Emprende, cuyo objetivo fue ayudar a la capacitación y desarrollo de mujeres jóvenes de escasos recursos. También ha sido consejero y activo colaborador del Hogar de Cristo. En este mismo periodo, presidió la Asociación Chilena de Agentes de Valores. Ya saltándonos a mejores tiempos, ya casi por ser presidente, también tuvo bajas. En abril de 2009 protagonizó 2 incidentes bochornosos, el primero de los cuales ocurrió el día 14, cuando asistió al velorio de María José Esquivel, una adolescente que falleció en el transporte público. Luego de ser recibido por la madre de la menor, fue echado a gritos de la casa por otros familiares, que consideraron que estaba haciendo un aprovechamiento político de su dolor. El 17 de enero de 2010, en la segunda vuelta electoral de la elección presidencial, Piñera fue elegido presidente con un 51,61% de los votos, superando a Eduardo Frei, que obtuvo un 48%, poniendo fin a 20 años de gobierno de la Concertación. La ceremonia de cambio de mando realizada al mediodía del 11 de marzo de 2010 en el Salón de Honor del Congreso Nacional, a las 12 horas. Aunque fue la ceremonia de cambio de mando más austera debido al reciente terremoto que había afectado al país. La ceremonia estuvo marcada por un nuevo terremoto de 6,9 grados que tuvo lugar a las 11:39 y sus sucesivas réplicas. Dentro de los hitos de su primer gobierno estuvo el rescate de la mina San José en 2010 y su famoso foto con la nota de los 33 mineros que seguían con vida. Año en que Chile vivió el bicentenario, además del terremoto del 27 de febrero y la posterior reconstrucción del país tras este. La Selección Nacional de Fútbol participó en la Copa Mundial de Fútbol del 2010 y se dio la aprobación de una reforma tributaria para la educación. El segundo gobierno de Sebastián Piñera se inició el 11 de marzo de 2018, concluyendo el mismo día, pero en 2022, fecha en que asumió su sucesor, Gabriel Boric. El primer mandatario conservador desde la reinstauración de la democracia comandó los destinos de Chile durante 2 intensos periodos con diferentes características. Llegó por primera vez al poder un mes después del terremoto de febrero de 2010, que con una magnitud de 8,8 azotó la zona centro-sur del país, con 525 fallecidos. 5.000 viviendas destruidas y cerca de 2 millones de damnificados en la peor tragedia natural vivida en Chile desde el terremoto en 1960. Destacó por liderar un plan de reconstrucción en un plazo menor a 4 años, con un presupuesto de 8.200 millones de dólares. Restableció más de 24.000 viviendas y más de 2.000 escuelas, entre otras infraestructuras. En medio de la pandemia, periodo en el que ordenó uno de los encierros más estrictos y largos del mundo, que en los primeros días incluyó el toque de queda, el exmandatario destacó por su gestión en la temprana adquisición de vacunas. Cuando la mayoría de los países del mundo todavía hacían gestiones para adquirir las dosis, en diciembre de 2020, Chile se encontraba entre los 10 países del mundo con mayor cantidad de dosis de la vacuna adquiridas en relación con el porcentaje total de su población.
En agosto de 2021, Chile se convirtió en uno de los primeros países de América en lograr la vacunación del 80% de su población. En el ámbito financiero fue dueño de una de las mayores fortunas de su país, un capital estimado de 270 millones de dólares en 2017, según la revista Forbes, convirtiéndose así en uno de los 10 mayores millonarios de la nacionalidad chilena de su tiempo. A lo largo de su vida, Sebastián Piñera amasó una gran fortuna gracias a sus inversiones que involucran desde las aerolíneas hasta los equipos de fútbol y los supermercados. En sus últimos años ya no se dedicaba a la administración directa de sus empresas, sino que a la compra y venta de estas y a la participación en sus directorios. Llegando ya hace unos pocos días atrás a la actualidad, a pocos minutos de despegar, el helicóptero propiedad de Sebastián Piñera comenzó a presentar problemas mecánicos. Ante esto, el expresidente habría solicitado a los ocupantes de la nave saltar a las aguas del lago, y fue así como Magdalena Piñera, Ignacio Guerrero y su hijo Bautista lograron salvar sus vidas. Para que esto se produjera, el ex jefe del Estado bajó hasta una altura óptima para la maniobra y en ese momento habría dicho: salten ustedes primeros, porque si salto yo con ustedes, el helicóptero nos caerá encima a todos. Esto según comentó en TVN la ex ministra Carla Rubilar. Pero en cuestión de segundos, luego de que los sobrevivientes lograron salir de la nave, el helicóptero descendió rápidamente y fue ahí cuando Piñera no alcanzó a desabrochar su cinturón y capotó junto al helicóptero, que bajó varios metros abajo del agua. Luego de algunos minutos, personal de la Armada llegó al lugar del suceso, pero ya era demasiado tarde. El ex jefe del Estado había fallecido, mientras que el resto de sus acompañantes se encontraban prácticamente ilesos. Solo Magdalena Piñera presentó una contusión en su hombro, según dio a conocer la Fiscalía en Valdivia. Tras confirmarse su deceso, el expresidente Gabriel Boric decretó duelo nacional por 3 días, a través de una cadena nacional emitida pasada las 6. En su mensaje también confirmó la realización del funeral del Estado, para la cual fue designado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante la tarde del mismo día, decenas de personas se acercaron hasta el domicilio del expresidente ubicado en Las Condes para expresar sus condolencias. Paralelamente se realizó un responso fúnebre en la capilla de Bahía Coique, en Futrono, al cual asistió la viuda del exmandatario, Cecilia Morel. Durante las horas de la noche, el cuerpo del expresidente fue trasladado desde el lago Ranco hacia Valdivia para la realización de la autopsia correspondiente. El 7 de febrero de 2024 se reveló que la causa de su deceso fue asfixia por sumersión. Hasta el día de hoy se recordarán sus logros para la población chilena.